Las elecciones generales de Costa Rica de 2022 se realizaron el domingo 6 de febrero de 2022 de acuerdo a lo estipulado en la actualmente vigente Constitución Política de Costa Rica de 1949, para elegir presidente, 2 vicepresidentes y los 57 diputados de la Asamblea Legislativa. Ninguno de los candidatos presidenciales obtuvo al menos el 40% de los votos en primera ronda, por lo que se convocó una segunda ronda electoral el 3 de abril de ese mismo año entre los dos más votados, José María Figueres Olsen del Partido Liberación Nacional y Rodrigo Chávez Robles del Partido Progreso Social Democrático, de los cuales salió vencedor Rodrigo Chávez por un porcentaje de los votos en segunda ronda de 53% sobre 47% de Figueres. Estos fueron los 18º comicios de este tipo realizados en el país desde que la vigencia de la Constitución de 1949. Estas fueron las elecciones con el mayor número de aspirantes participantes desde las de 1930, con 25 partidos participando en las elecciones presidenciales y 36 en las elecciones legislativas, batiendo el previo récord de las elecciones generales de Costa Rica de 2006, en las que hubo 18. Esta elección marcó la segunda en 102 años que Costa Rica realizó en medio de una pandemia, siendo la primera en 1920 durante la pandemia de gripe española, con el entonces gobierno provisional de Francisco Aguilar Barquero. El partido oficialista, Partido Acción Ciudadana, sufrió una aplastante derrota al obtener menos de 1% de los votos para presidente, ubicándose en la 10ª posición, y quedándose sin obtener ningún diputado en las elecciones legislativas. Además, fue la elección en primera ronda con el mayor porcentaje de abstencionismo registrado en la historia electoral del país, en donde un poco más del 40% de los ciudadanos inscritos no acudieron a las urnas. Sistema electoral. Presidencia. Tal como se estipula en el título X de la Constitución Política de 1949, se deberá efectuar en el país, el primer domingo de febrero de cada 4 años, una elección popular por medio de la cual se elija a una fórmula conformada por un presidente y 2 vicepresidentes, quienes serán elegidos simultáneamente y por una mayoría de votos válidos que exceda el 40%. Si ninguna de las fórmulas alcanza esta mayoría, se realizará una segunda ronda el primer domingo de abril del mismo año entre las 2 fórmulas que recibieron más votos, quedando elegidos los que figuren en la que obtenga el mayor número de votos. Para que una persona ejerza como presidente de la República, el individuo deberá ser costarricense por nacimiento y ciudadano en ejercicio, pertenecer al Estado seglar, y tener al menos 30 años de edad. Las personas interesadas en unirse a la carrera presidencial deberán buscar la nominación de uno de los partidos políticos de Costa Rica, que generalmente se otorga a través de un proceso como la designación por la Asamblea Superior de la agrupación o en algunos tras una convención partidaria. Las convenciones partidarias suelen ser elecciones abiertas o cerradas en las que los votantes votan por una lista de 2 o más candidatos que desean participar en la carrera presidencial por medio de cierto partido político. Posteriormente, el candidato presidencial elegirá una nómina de candidatos a la vicepresidencia, y, en algunos casos, también podrá elegir a un cierto número de candidatos a diputaciones por su partido, que luego son normalmente ratificados por la Asamblea del partido. La Constitución Política prohíbe al presidente de la República en ejercicio del cargo se reelegirse en su puesto de manera consecutiva, por lo que el actual presidente del oficialista Acción Ciudadana, Carlos Alvarado Quesada, no es elegible para postularse para un nuevo término. Asimismo, se establece que los ministros de gobierno y los directores o gerentes de las instituciones autónomas deberán renunciar 12 meses antes de que se realice la elección en caso de que se quisiera aspirar a la presidencia o vicepresidencia de la República. Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa es elegida por representación proporcional por listas cerradas en cada una de las 7 provincias del país con el reparto GER. Los escaños están asignados a cada provincia en proporción a su población. Partidos habilitados. Para poder participar los partidos deben inscribirse completamente antes del 5 de agosto, esto es, tener culminadas todas sus asambleas y no tener impugnaciones pendientes. Precampaña,
convenciones y congresos. Partido Acción Ciudadana. El Partido Acción Ciudadana postuló a la presidencia a Belmer Ramos González, elegido el 22 de agosto de 2021. En marzo de 2021, la Asamblea Nacional del Partido Acción Ciudadana anunció la realización del tercer Congreso Ciudadano del partido, de cara a las elecciones de 2022, y por medio del cual se definieron los aspectos relacionados con sus procesos internos. Asimismo, el partido realizó sus asambleas presenciales, entre abril y julio, para renovar sus estructuras en los cantones y provincias del país. Partido Liberación Nacional. El Partido Liberación Nacional efectuó su Convención Nacional Liberacionista el 6 de junio de 2021, eligiendo como candidato para la presidencia al expresidente de la República José María Figueres Olsen. En este proceso participaron también el politólogo Claudio Alpizar Otoya, el exdiputado y 2 veces candidato a la presidencia Rolando Araya Monge, y los diputados del periodo 2018 a 2022 Carlos Benavides Jiménez y Roberto Thompson Chacón. Partido Unidad Social Cristiana. El Partido Unidad Social Cristiana realizó su convención nacional el 27 de junio de 2021, participaron en este proceso para la elección del candidato a presidente los diputados del periodo 2018 a 2022 Ergüen Masís Castro y Pedro Muñoz Fonseca y la exvicepresidenta de la República Linet Saborío Chaverri, esta última resultando elegida como la candidata. Otros partidos políticos. Varios excandidatos que participaron en el proceso ya han anunciado su interés de ser candidatos nuevamente. En la mayoría de los casos estos candidatos renunciaron a los partidos por los que intentaron obtener la presidencia e iniciaron los procesos de fundar nuevas agrupaciones políticas. Costa Rica Justa, el diputado Dragos Dolanescu Valenciano anunció una nueva formación política llamada Costa Rica Justa tras su salida del Partido Republicano Social Cristiano a raíz de una denuncia en su contra por la Fiscalía. La candidatura del partido fue para Rolando Araya, quien dejó las filas de Liberación al quedar segundo en la convención Encuentro Nacional. El exdiputado Óscar Campos, uno de los dirigentes del grupo Movimiento Rescate Nacional que organizó distintos bloqueos ilegales y protestas antigobierno en el país, fundó este partido que participó en las elecciones Fuerza Democrática. La excandidata a vicepresidenta del país y presentadora de televisión Vivian Quesada también participó en la elección Movimiento Libertario, originalmente el abogado y financista de tendencia neoliberal, Carlos Valenciano Camer, conocido por demandar a Célimo Guido durante las manifestaciones del Movimiento Rescate Nacional a finales de 2020, fue proclamado como candidato por el Partido Libertario pero renunció poco después por motivos de salud, siendo reemplazado por el exdirector de la Fundación Arias Luis Alberto Cordero Movimiento Socialdemócrata Costarricense, el dirigente taxista Rubén Vargas. Fue candidato a la segunda vicepresidencia, junto con Roland Jiménez para presidente y Carmen Lidia Pérez para la primera vicepresidencia. El sindicalista de la Fuerza Pública Maín Aranchía fue propuesto para segundo vicepresidente por el partido Fuerza Nacional Nueva Generación, mientras que Sergio Mena Díaz repitió por tercera vez la candidatura presidencial con doble postulación para diputado también por tercera vez por Nueva Generación Nueva República. Fabricio Alvarado, quien fue uno de los candidatos más votados en la previa elección, anunció su separación del partido por el cual fue diputado y candidato mediante su cuenta de Facebook y la creación de un nuevo partido político denominado Nueva República, aunque asegura que este sería un partido de tipo secular y no cristiano como su antecesor Nuestro Pueblo. El exministro de la Presidencia y ex candidato del Partido Unidad Social Cristiana Rodolfo Pizarro Cafort participó, pero esta vez por el partido Nuestro Pueblo, partido provincial transformado a escala nacional. Afirmó también haber participado de las pláticas de coalición tanto con Rodrigo Chávez como con Redondo Feinzaib y propone una convención abierta en septiembre. Piza fue candidato presidencial y cabeza de lista por San José a la Asamblea Legislativa Progreso Social Democrático. Postuló a la presidencia al exministro de Hacienda de la Administración Alvarado Quesada y exfuncionario del Banco Mundial, Rodrigo Chávez Robles, y una diputación de la periodista retirada Pilar Cisneros Gallo.
Chávez sería cuestionado debido a denuncias de acoso sexual por las que se retiró del Banco Mundial días antes de asumir el Ministerio de Hacienda. Recuperando valores, el partido provincial con representación en la provincia de Limón eligió como candidato a diputado en primer lugar a Miguel Antonio Badilla Ugalde, quien actualmente se desempeña como jefe cantonal del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados del Cantón de Pococí. Junto a él está la comunalista y exregidora de la Municipalidad de Pococí, Patricia Aguilar, republicano social cristiano. Tras la ruptura con Rodrigo Chávez en las negociaciones para ir en coalición, el presidente del PRSC y diputado Otto Vargas anunció que se encuentran, en busca de candidato, y que están en charlas con distintas figuras políticas. El expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier, militante del partido, declinó la solicitud de unos dirigentes de postularse Restauración Nacional, este partido que tuvo importante protagonismo en la pasada elección, pero cuyo candidato en esa ocasión buscó otras tiendas, postuló a presidente al expresidente de la Asamblea Legislativa Eduardo Cruxián. Unidos Podemos, Natalia Díaz Quintana, es diputada y exaspirante presidencial por el Movimiento Libertario, quien perdió en las primarias de dicho partido ante el líder histórico Otto Guevara Gaz. Anunció la creación de un nuevo partido de tinte liberal denominado Unidos Podemos, sin relación con la agrupación del mismo nombre de España, aunque usando similarmente el color púrpura. Díaz ya había renunciado previamente al libertario e incluso dio su adhesión al candidato del Partido Liberación Nacional Antonio Álvarez de Saanti en la elección de 2018 Unión Liberal. Por su parte, el propio Otto Guevara ha anunciado que no descarta una sexta candidatura presidencial, aunque debido a la crítica situación financiera afectado por todo tipo de deudas acarreadas tras los graves reveses electorales que sufrió en las pasadas campañas, Guevara abandonó el movimiento libertario y fundó el partido Unión Liberal. El exdiputado y excandidato presidencial Federico Guillermo Malabasi Calvo participó en la elección presidencial por esta formación. Propuestas de coaliciones fallidas. Intentos. Coalición para el Cambio. Candidatos presidenciales. De acuerdo al Tribunal Supremo de Elecciones, y las papeletas preparadas e impresas en diciembre de 2021 avalaron la inscripción oficial de las candidaturas, los siguientes 25 candidatos participaron en las elecciones en febrero de 2022. Doble postulación a diputado. R=almohadilla candidatura presidencial recurrente, por almohadilla vez. Candidaturas fallidas. Dos figuras públicas, el abogado Juan Diego Castro, quien fue candidato en la elección anterior, y el cantante e imitador Mauricio Herrera intentaron sin éxito ser candidatos presidenciales pero no obtuvieron respaldo de ningún partido. La candidatura del periodista Camilo Rodríguez Chaverri por el Partido Renovación Costarricense y sus dos candidatos a vicepresidentes fue anulada por el Tribunal Supremo de Elecciones por encontrarse las estructuras sin completar al momento de la designación. Similar situación ocurrió con la candidatura de la periodista Vivian Quesada de Fuerza Democrática por presuntamente no presentar formularios completos. Ambos apelaron sin éxito. Campaña. El 6 de octubre inició oficialmente la campaña electoral. Como establece la Constitución política, el mando de la fuerza pública se trasladó temporalmente y hasta el final de los comicios del presidente de la República al presidente del Tribunal Supremo de Elecciones. La campaña del candidato Rodrigo Chávez causó polémica conforme utilizaba la imagen de varios expresidentes y del propio presidente en ejercicio dándole la espalda al pueblo. Tanto el Partido Liberación Nacional como el gobierno de Costa Rica apelaron al TSE, pero este desestimó las demandas. Una publicidad alternativa en redes sociales de mujeres dándole la espalda a Chávez debido a las acusaciones por acoso sexual en su contra se difundió en respuesta. El presidente del TSE, Luis Antonio Sobrado González, renunció a su cargo como presidente y como magistrado electoral para evitar conflicto de intereses por la candidatura a vicepresidenta de su cuñada por el partido Costa Rica Justa. El partido Encuentro Nacional fue sancionado por el TSE por realizar publicidad mediante pintas de grafitis en vía pública. Trascendió también que Fabricio Alvarado contrató al publicista uruguayo Iván Barrantes, artífice de la campaña de Luis Guillermo Solís, lo que generó cierta polémica.
Durante la campaña el candidato Fabricio Albaardou realizó spots publicitarios donde atacaba particularmente al candidato José María Villalta acusándolo de ligámenes con Venezuela, Cuba y Nicaragua y de ser partidario del comunismo. Esta estrategia de campaña fue criticada por otros candidatos de todas las ideologías. Fabricio también planteó restringir el aborto terapéutico, pero el tema no trascendió ni se tornó importante en la campaña. Rodrigo Chávez fue sumamente atacado por otros candidatos debido a las denuncias en su contra por presunto acoso sexual, aunque Chávez se defendió asegurando que habían sido desestimadas. La mayoría de candidatos lo sacaron a relucir en los debates. Repretel y Teletica, las dos televisoras más grandes, organizaron debates con los 6 candidatos punteros en las encuestas: Figueres, Saborío, Alvarado, Chávez, Feinzaig y Villalta. Durante los debates Chávez fue criticado por su trato a la candidata Linet Saborío del PUSC, a quien acusó de falta de capacidad intelectual. Chávez hizo a propósito preguntas técnicas a otros candidatos como Alvarado y Saborío que no pudieron contestar. Otros cuestionados fueron el expresidente Figueres por su involucramiento en el juicio Ice-Alcatel y su salida al país hasta que prescribieron los cargos, y Feinzaig por la sanción que le impuso la Contraloría General por su gestión como viceministro en relación con el contrato de Oltera. Chávez llamó a votar por él como opción de centro y evitar los extremos de la extrema izquierda y extrema derecha en relación con otros candidatos. Algunos analistas consideran que el mal desempeño en debates le costó a Saborío el segundo lugar, mientras que la campaña negativa de Fabricio hacia Villalta pudo salirle costosa también. Pasadas las elecciones, el Comité Ejecutivo del Partido Costa Rica Justa le solicitó la renuncia al fundador Dragos Dolanescu Valenciano, alegando presuntos malos manejos de fondos de campaña durante los pasados comicios. Los dos candidatos que pasaron a segunda ronda ambos manifestaron sus deseos de reunirse con los líderes y candidatos de los otros partidos. Aunque algunos medios han destacado que la contienda se realizará entre dos opciones, una de centroizquierda y otra de centroderecha, Chávez ha sido acusado de ser autoritario y populista de derecha. Figueres, por otra parte, ha manifestado su deseo de girar el PLN a la izquierda, y pidió reunirse con el candidato Villalta. Sin embargo, el candidato ultraderechista Fabricio Alvarado dijo no identificarse con ninguno, y publicó en redes sociales una fuerte crítica al acoso sexual que algunos interpretaron como un ataque a Chávez. Quien sí dio la adhesión a Chávez fue la candidata liberal Natalia Díaz y el diputado Jovel Álvarez, quien ejercerá por unos meses en reemplazo de una diputada socialcristiana que renunció al cargo. El periodista Greivin Moya de Fuerza Nacional dio su adhesión al expresidente Figueres, aunque militantes de su partido criticaron esto y dieron su adhesión a Chávez. Chávez recibió el apoyo del controversial excandidato presidencial y abogado Juan Diego Castro. El expresidente Figueres y el diputado electo y excandidato conservador Fabricio Alvarado se reunieron en busca de coincidencias, según afirmaron, aunque sin llegar a acuerdos electorales. Figueres sí mencionó poco después de la reunión en una entrevista que la ideología de género debía ser depurada del MEP, un discurso común en círculos conservadores. Figueres también prometió en días previos abrir una oficina de asuntos de la fe en Casa Presidencial e interceder ante los bancos estatales para asistir a las iglesias evangélicas. Chávez diría también que rechaza la ideología de género, y anunció que destituiría al Consejo Superior de Educación. Chávez también se negó a firmar un documento que solicitó el estatal Instituto Nacional de las Mujeres, afirmando que prefería ser llamado cavernícola. A 2 semanas de la elección, una polémica campaña se difundió en redes sociales con 3 vídeos, uno mostrando escenas violentas de personas suicidándose por votar por Rodrigo Chávez y otro donde se le acusaba de pedófilo. Esto causó furor e indignación, por lo que los vídeos fueron removidos. Chávez realizó una conferencia de prensa al respecto acusando a la campaña de Figueres de hacerlo, mientras que Figueres por su parte lo negó, acusando en cambio a la de Chávez de estar detrás de ellos. El TSE anunció que investigaría el origen de los vídeos. Un reportaje del medio El Mundo afirma que la autoría corresponde a empresas que había trabajado para el Partido Liberación Nacional.
Esto fue confirmado cuando por investigación del TSE la compañía productora se vio obligada a revelar que efectivamente el spot fue pagado por un asesor del PLN. Chávez firmó un acuerdo el 25 de marzo en el Templo Bíblico Internacional ante el grupo evangélico conservador Foro Mi País con distintos compromisos conservadores. Los candidatos participaron en más de 5 debates juntos durante la última semana electoral en los que chocaron sobre distintos temas como bajar el costo de los combustibles, generación de empleo, pensiones de lujo, la ley de empleo público y la llamada ley antihuelgas. Tabla de apoyos en segunda ronda. Temáticas. Trasfondo. Pandemia de COVID-19. Irrupción en el hospital de Heredia. Protestas populares. Migración y xenofobia. El primer candidato en hacer suyo el tema de la migración fue Sergio Mena Díaz del partido derechista extraparlamentario Nueva Generación, quien entre otras cosas propuso reformar la constitución política para remover el Ius Soli. El proyecto le valió duras críticas a Mena, quien incluso fue acusado de fascista por el diputado de izquierda José María Villalta. Legalización del cannabis. En abril de 2021 la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana propuso mediante proyecto de ley la legalización de la producción, el consumo y la venta del cannabis y sus derivados, incluso para uso recreativo y no solo medicinal. Los diputados conservadores se opusieron a la medida. De aprobarse, el proyecto establecería la potestad de los ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Economía, Industria y Comercio Exterior de regular actividades de producción, transformación, la industrialización y la comercialización, y dotaría al gobierno de la potestad de emitir licencias para la producción y comercialización así como las posibles vedas. Acuerdo de préstamo con el FMI. Debido a los efectos económicos de la pandemia, el gobierno de Costa Rica ha iniciado el proceso para lograr un acuerdo de préstamo con el Fondo Monetario Internacional. El acuerdo tiene como finalidad afianzar la estabilidad macroeconómica y apoyar la recuperación económica frente a la pandemia, además de amortizar en un 10% la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social. El acuerdo incluye una serie de medidas que implican cambios estructurales que deben ser aprobados por la Asamblea Legislativa, tales como aplicar gradualmente reformas fiscales equitativas para garantizar la sostenibilidad de la deuda. Unidad Presidencial de Análisis de Datos. El 17 de febrero de 2020, el gobierno de Alvarado crea la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, mediante el decreto número 41996 MP Mideplan, misma oficina que sería rápidamente disuelta días después, el 23 de febrero, debido a sus controvertidos orígenes, funcionamiento y metas. La UPAD solicitó información personal sobre los ciudadanos a diferentes entidades gubernamentales desde 2019, por lo que la Asamblea Legislativa inició una investigación el 26 de febrero de 2020. El 28 de febrero de 2020 la Fiscalía General de la República realiza un allanamiento a Casa Presidencial en la que recolecta dispositivos electrónicos como evidencia, incluido el teléfono celular y computadora portátil del presidente Carlos Alvarado. Corrupción. Visitas narco a la Asamblea Legislativa. Caso Cochinilla. Caso Azteca. Caso Diamante. Escándalos de contribuciones. Encuestas. Prácticamente todas las encuestas nacionales mostraban que el gran ganador es el grupo de los indecisos y sin partido. Los porcentajes de indecisos usualmente oscilan por encima del 50 o 60%. De entre los decididos por un candidato, la mayoría de encuestas tales como la de Cid Gallup, Demoscopía y CIEP mostraban que el expresidente José María Figueres era el más popular, seguido en algunos casos por Linet Saborío, José María Villalta, Fabricio Alvarado y Rolando Araya, con Belmer Ramos en algunas encuestas apareciendo en tercer o cuarto lugar. Figueres también aparecía en casi todas las encuestas como la figura política más conocida de entre los candidatos, y del que es citado por los electores como el que tiene más probabilidades de ser presidente indistintamente de si lo apoyan o no. Sin embargo,
Figueres aparecía también a menudo como el primer lugar entre los candidatos citados por el que nunca votarían. Fabricio Alvarado apareció encabezando las encuestas de la empresa Opol Consultores, lo mismo que sucedió en la pasada elección. Opol fue cuestionada en la pasada campaña por ser financiada por el partido de Fabricio Alvarado, Restauración Nacional. El candidato Eduardo Cruikshank denunció ante el Tribunal Supremo de Elecciones a la encuestadora Opol por utilizar una papeleta falsa con los candidatos reacomodados de una manera diferente a la de la papeleta oficial. En enero el candidato Rolando Araya de Costa Rica Justa denunció que se estaban publicando encuestas falsas y aseguró que fue amenazado por una encuestadora cuyo nombre no reveló, asegurando que le sacarían trapos sucios de seguir denunciando esos hechos. Como en campañas anteriores, las encuestas fallaron en predecir al candidato sorpresa, en este caso Rodrigo Chávez. La encuesta de IDESPO-UNA mostró que Chávez tiene más apoyo de mujeres que de hombres, a la inversa de Figueres. También que mientras el apoyo de Figueres es abrumadoramente de liberacionistas, el segundo grupo que más le apoya son los votantes del Partido Liberal Progresista en primera ronda, mientras a Chávez, además de su propio partido, el segundo grupo que más le apoya viene de Nueva República y PUSC, con el Frente Amplio dividido en forma igual entre ambos candidatos. Los socialcristianos son los más indecisos de cara a la segunda ronda. Elecciones infantiles. Las elecciones infantiles realizadas en el Museo de los Niños y otros centros como ejercicio para inculcar a los menores valores democráticos se realizaron el mismo día 6 de febrero, resultando ganador José María Figueres. Resultados. De acuerdo con el Tribunal Supremo de Elecciones, los siguientes 25 partidos participaron presentando candidatos a la presidencia. Primera ronda. Al 100,0% de actas procesadas. Presidente y vicepresidentes. Por provincia. Resultados en el exterior. Segunda ronda. Presidente y vicepresidentes. Por provincia. Resultados en el exterior. Elecciones legislativas. Al corte de inscripción de partidos en el Tribunal Supremo de Elecciones, el 22 de octubre de 2021, se inscribieron 38 partidos, 27 a escala nacional y 11 a escala provincial. Las candidaturas del partido Vamos fueron anuladas por el órgano electoral por aparentes irregularidades en la designación. Sin embargo, el partido apeló la decisión exitosamente y todas menos 2 fueron reincorporadas. Reacciones.